Padre, yo te bendigo, Señor, te alabo, te doy gracias, Dios, por este nuevo, Señor, momento, Padre, para glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, venerar tu nombre y glorificar tu nombre, Dios de Abraham, de Jacob y de Israel, Dios de todas las naciones, Señor. Venimos ante ti, Señor, cada día, Señor, queriendo Jesucristo, Señor. Él, Señor, sino parecernos cada día más a Él, Señor Dios. Para que cada día, Señor, seamos conforme a tu voluntad, a tu deseo, a lo que tú mandas, a lo que tú digas, Señor Dios. Porque nada somos sin ti y nada queremos ser sin ti, Señor. Ya que tú eres nuestra luz, ya que tú eres nuestra fuerza, ya que tú eres nuestro favor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre y nuestro Creador. No hay otro como tú, Señor. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Tú eres nuestras fuerzas. Tú eres, Señor, nuestro todo, Señor. ¿Qué sería de nuestras vidas sin ti, Señor? ¿Qué sería de nuestros corazones si tú no reinaras y vivieras dentro de ellos, Señor? ¿Qué sería, Señor Padre? Pero gracias a tu amor, a tu bendición, a tu gloria, a tu paz, a tu misericordia, a tu lealtad, Señor, a tu reinado, Señor, que tú reinas por todos los siglos y en todas las naciones, Señor. A ti te bendecimos, Señor, porque solo tú eres Rey. A ti te bendecimos porque solo tú eres santo. A ti te bendecimos, Señor, porque solamente tú diste la vida por nosotros los pecadores, Señor. Por eso vengo a decirte gracias, Dios. Gracias por tu amor tan grande en esa cruz. Gracias por mostrarnos el camino, la verdad y la vida, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, a hacer tu voluntad, a hacer lo que tú mandas, lo que tú digas. Porque solo tú eres santo, porque solo tú eres poderoso, porque solo tú eres el Rey, Señor Dios. Alabado sea el Padre, alabado sea el Hijo y alabado sea el Espíritu Santo de Dios. Para que tú, Señor, te glorifiques, Señor, a través de esta palabra, Señor. Seas tú tocando, limpiando, llenándonos y ayudándonos cada día más, Señor, a hacer tu voluntad y a hacerte fiel a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el tema hoy realmente se llama ¿qué somos con Cristo? ¿Y qué somos cuando no tenemos a Cristo? ¿Qué somos cuando no tenemos a Cristo? No somos nada. No somos nada, pensamos en nosotros mismos, pensamos solamente en el pecado, pensamos solamente en pasar bueno. Pero vamos a ver esto muy largo y no podíamos acabar donde nos pusiéramos a investigar qué es realmente todo que es una persona sin Cristo. Vamos a ver unas cuantas cosas que Dios nos ha dado y unas cuantas cosas que es estar con Cristo y qué nos pasa cuando estamos buscando de Cristo. Y lo primero, que una persona sin Cristo vive complaciendo los deseos de la carne. Cuando tú y yo no tenemos a Cristo, no tenemos a quien venir a darle de nuestras vidas, no tenemos a quien darle cuentas. Pero cuando tenemos un Dios vivo y real, vamos a tener que darle cuentas. Pero cuando estábamos sin Cristo, vivíamos complaciendo la carne. Por eso vamos a ir rápidamente en Romanos. En Romanos 8, el versículo 5. Y dice: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y cuando tú y yo nos estamos preocupando por las cosas del Espíritu, nos estamos preocupando más bien por la carne, por la naturaleza débil. Y estamos complaciendo la carne y no hemos podido complacer al Espíritu Santo de Dios. La pregunta es: ¿a cuál de los dos está complaciendo usted? ¿Y a cuál de los dos usted y yo le estamos dando más fuerza? Por eso dice que el que no tiene a Cristo vive complaciendo al mundo. ¿Usted lo cree? Yo creo que sí.
Así vivíamos nosotros, y algunos todavía como cristianos vivimos complaciendo la carne y vivimos complaciendo el mundo, y nos decimos seguir a Cristo y decimos que tenemos a Cristo. Por eso vamos en Primera de Juan 2, el versículo Primera de Juan 2, el versículo 15 al 17 dice: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Por eso todo cristiano tenemos que salir del mundo. Todo aquel que dice que es de Cristo tiene que salir del mundo. No es que se vaya del mundo, sino como más bien poner algo como un muro. Saber cuándo estamos con Dios y saber cuándo no lo estamos. Porque nada de lo que hay en el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Esto es lo que el mundo ofrece. Vamos a ver qué el mundo ofrece. Los malos deseos de la naturaleza humana. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Eso ofrece. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Cuando tú tienes a Cristo, empiezas a hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Pero cuando no la tienes, dice, porque estamos viendo, cuando no tenemos a Cristo, estamos complaciendo la carne. Otra cosa, que cuando no tenemos a Cristo, estamos muertos. ¿Muertos por qué? Por el pecado. Por eso vamos ahí en Efesios, a buscar Efesios, que esta palabra nos esté limpiando. En Efesios, versículo 2, y dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados, y que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Nosotros éramos antes así. Estábamos ¿qué? Muertos. Y tal vez tú dirás: pero yo no estoy muerto, estoy todavía vivo. Pero Dios se refiere que estamos muertos espiritualmente, que andamos en la carne y andamos en los deseos del mundo. Por eso vamos ahí en Romanos. Vamos a buscar Romanos 6, versículo 23. Y dice: el pago del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús. Amén. Por eso tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo para que podamos recibir el pago. ¿Cuál es el pago que tú y yo en este momento nos estamos mereciendo? ¿Por seguir a Cristo o por no seguirlo? Las personas que no seguimos a Cristo son hijos del diablo. Las personas que no seguimos a Cristo somos hijos del diablo. Por eso solo hay dos: o hijos del diablo o hijos de Dios. ¿Cuál quieres ser tú? Porque si tú no estás siguiendo a Cristo, entonces ¿a quién estás siguiendo? Al diablo, no hay más. Por eso yo a veces siempre les repito y les digo: hay una cuchara, hay un tenedor, hay una luna, hay un sol, hay una viuda, hay un bueno, hay un malo, hay un infierno, hay un cielo, hay un Dios y hay un diablo. ¿En cuál de los dos está usted? Entonces, ¿qué? Cuando no tenemos a Cristo, somos hijos del diablo. Por eso vamos a ver en Juan. Juan 8, del versículo del 36 al 38, dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sea que ustedes son ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme por mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado, así también ustedes hagan lo que el Padre ha escuchado.
Eso es lo que pasa. Cuando estamos y no tenemos a Cristo, somos hijos del diablo. Entonces, sigue ahí y dice que cuando no tenemos a Cristo, nos olvidamos que hay un Dios. Nos olvidamos que tenemos que pagar las cuentas de lo malo o de lo bueno que estemos haciendo. Hay que pagar las cuentas, que lo que hagamos. Nos olvidamos, y cuando no tenemos a Cristo, nos olvidamos que hay un infierno y que hay un cielo. Por eso vamos a Isaías 51. Vamos a buscar Isaías 51. El versículo 12 al 13 dice: yo mismo te doy ánimo. ¿A quién tienes miedo? ¿A los hombres o a los hombres mortales que no son más que hierba? ¿Vas a olvidarte del Señor, tu Creador, que extendió el cielo y afirmó la tierra? ¿Vas a temblar continuamente a todas horas por la furia de los opresores que están listos para destruirte? Pero ¿dónde está esa furia? Cuando tú no tienes a Dios, estás ¿qué? Oprimido. ¿Oprimido por el qué? Por las cosas que se mueven en este mundo, por el dinero, porque tienes mucho dinero, porque no tienes, porque te tienen envidia, porque no. Todas estas cosas mantienes en opresión, porque tú y yo de pronto verdaderamente no tenemos a Cristo. Y eso pasa cuando tú y yo no tenemos a Cristo. Cuando no tenemos a Cristo, vienen con miedo y opresión. Sentimos miedo. Miedo y opresión. Por eso vamos a Isaías. Espere que se me confundió una. Olvidan que hay 55. 55, versículo 6 y 7. Buscan al Señor mientras pueden encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado se deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvasen al Señor, Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvasen a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Mientras que pueda ser encontrado, Dios quiere que tú y yo lo busquemos, que no nos olvidemos de Él. Pero cuando no tenemos a Cristo, nos vamos a olvidar de Dios. Viven con miedo y opresión. Ahí sí, Isaías 51, que ya lo hemos leído, pero vamos a volverlo a leer. Isaías 51, del 12 al 13. Dice: yo mismo te doy ánimo. Aquí tienes miedo a los hombres. ¿A quién tienes? Miedo a los hombres mortales que no son más que hierba. Más olvidarte del Señor tu Creador, que extendió el cielo y afirmó la tierra. Vas a temblar continuamente a todas horas por la furia de los opresores que están listos para destruirte. Pero ¿dónde está esa furia? Cuando tú y yo no tenemos a Dios, tenemos muchos enemigos, y no hay cómo, tanto espirituales, materiales, económicos y físicos, y no hay quien te defienda, porque no tienes a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú no tienes a nuestro Señor Jesucristo, no tenemos sentido a la vida. Hacemos lo que nos dé la gana y no hay sentido a la vida. No hay por qué vivir. Y nos ponemos a pensar: bueno, ¿y para qué esta vida? Esta vida verdaderamente es como, y no para pasar bueno y pasar rico, pero realmente no hay sentido a la vida. Te lo digo por mí, porque cuando yo no tenía a Dios, éramos llevados por la corriente. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. ¿Cierto que sí? Por eso vamos entonces a buscar en Hechos. Somos llevados sin destino, no hay meta. Pero cuando tenemos a Dios hay una meta. Pero cuando no tenemos a Dios no hay nada. Cuando no tenemos a Cristo no hay sentido a la vida. Por eso vamos a buscar en Hechos
vamos a buscar en Hechos 17, el versículo 26, del 26 al 28. De un solo hombre hizo todas las naciones, porque vivían en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios, y quizá como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Y cuando no tenemos a Dios, no nos damos cuenta que nos movemos por Él, hablamos por Él, caminamos. Nuestras manos tienen fuerza, pueden palpar porque tenemos a Dios. Pero si usted y yo no tenemos a Dios, no le vemos sentido a la vida y no hay ni agradecimiento ni nada. Cuando no tenemos a Dios, somos inmaduros, y eso sí que nos pasa. Toda persona que no tiene a Dios es inmaduro. Por eso busquemos en Efesios. Somos inmaduros. Efesios 4, el versículo 13 al 14 dice: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez en Cristo. Y hay muchos que, a pesar de que tienen a Cristo y para Él, no maduran en las cosas de Dios. Están aquí en un momento en el mundo y están otras veces en las cosas con Dios. No hay madurez. Piensa que nadie los ve, piensa que nadie les dice nada. Son inmaduros. Su vida se basa, cuando no tenemos a Cristo, son inmaduros. Su vida se basa en lo que digan las demás personas, no en lo que diga Dios. Solo escuchan, pero no lo ponen en práctica. Solamente la escuchan, solamente vienen por un consejo, solamente vienen por pero no parece que tuvieran a Cristo. Porque si usted tiene a Cristo, cuando recibe un consejo, lo pone en práctica. Cuando lee la palabra, la pone en práctica. Por eso dice en Santiago, vamos a ver a Santiago 1, versículo 22. Pero no basta con oír el mensaje, no basta. Hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Nos estamos engañando nosotros mismos si decimos que tenemos a Cristo. No tenemos los consejos ni las cosas que Dios manda que tú y yo lo pongamos en práctica. Por eso dice que cuando no tenemos a Cristo, son cosas que salen de su boca, son palabras necias que muchas veces salen de su boca, y seguimos a cualquiera que nos diga que tiene dinero, a cualquiera que diga que tiene sabiduría, o que decimos, para donde va la gente, va Vicente. Así somos cuando no tenemos a Dios. Este se tiró de aquí, vamos también a tirarnos de ahí. Como también, y por eso nunca consultamos la palabra, y por eso nunca leemos la palabra, sino lo que diga el sacerdote, el que diga el pastor, el que diga el líder, pero nunca vamos a la palabra. Eso se llama donde está Vicente, por ahí nos metemos, por ahí va la gente. No vamos y investigamos la palabra, no vamos y decimos si este pastor, este profeta, este hombre tiene razón en lo que está hablando. Seguimos más a la gente que a Cristo. Por eso busquemos en el Salmo 146. Busquemos Salmo 146.
146, el versículo 3 y 4, dice: no ponga su confianza en hombres importantes, en simples hombres que no pueden salvar. Pues cuando mueran regresarán al polvo, y en ese mismo día terminarán sus proyectos. En hombres que son iguales a nosotros. No pongan su confianza en un apóstol, en un profeta, en todo esto. No pongan su confianza, póngala en Cristo, que es Cristo el que te va a salvar y el que te va a aliviar con todos tus problemas. Una persona sin Cristo, solo pensamos en nosotros mismos. Cuando tú y yo no tenemos a Cristo verdaderamente, solo pensamos en nosotros mismos. No nos importa nada. Por eso dice en 2 de Corintios, vamos a ver qué dice. 2 de Corintios 1, el versículo del 9 al 10, al 12. No nos sentimos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro, de la muerte. Confiamos en que seguirá librándonos. Si ustedes no nos ayudan ahora por nosotros, si muchos oran por nosotros, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. Tenemos un motivo de orgullo, y es que nuestra conciencia nos dice que no nos hemos portado limpia y sinceramente en este mundo. En relación con usted, nosotros no nos guiamos por la sabiduría humana, sino que confiamos en la gracia de Dios. Nadie se glorifica de sí mismo, solo en Cristo, solo Él confiamos, en Cristo solo pensamos, y ahí sí no estamos. Solo el que no tiene a Cristo piensa sino en Él mismo. El que no tiene a Cristo, aquí faltan muchas, pero hay otra que falta, que el que no tiene a Cristo no ama con un verdadero amor. Pero sigamos. El que no tiene a Cristo son cautivos del pecado y se hacen cautivos a otros, esclavos del pecado. El que no tiene a Cristo es esclavo del pecado y hacen cautivos a otros por esclavizarse al pecado. O sea que comparten el pecado de ellos con otros y se vuelven esclavos. Por eso dice en San Juan, vamos a buscar San Juan. Dice Juan 8, el versículo 34 al 35. Dice: Jesús les dijo: le aseguro que todos los que pecan pecado, un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Será que tú eres familia de Dios? ¿Será que si tú tienes a Cristo? Porque vemos que a un hombre que no tiene a Cristo no es de la familia de Dios. Otro, el que no tiene a Cristo son rebeldes, y eso sí es verdad. Cada que tú y yo no tenemos a Cristo, somos rebeldes. Por eso vamos a buscar en el Salmo 78. Salmo 78, versículo 10 al 11. Dice: no respetan su alianza con Dios, ni quisieron obedecer sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las maravillas que les hizo ver. Cuando tú y yo no tenemos a Cristo, no somos rebeldes y no respetamos a Dios, ni a nadie respetamos. Cuando tú no tienes a Cristo, te rebelas contra Dios. Por eso vamos en el Salmo 2,
Cuando tú no tienes a Cristo, te rebelas contra Dios. Salmo 2 del 1 al 3 dice: ¿por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido los reyes y gobernantes de la tierra? Se rebelan y juntos conspiran contra el Señor su rey escogido, y gritan: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Y eso muchas veces piensan que no quieren ser atados y quieren ser libres, y se van de la casa y se vuelven vagamundos, pero se vuelven esclavos de la drogadicción, se vuelven esclavos de la prostitución, de la pobreza y muchas cosas más, pensando que son libres. Una persona que no tiene a Cristo son ansiosos y mantienen preocupados. ¿Son ansiosos y qué? Y mantienen preocupados. En primera de Pedro, ¿por qué? Porque muchas veces muchos tienen a Cristo, pero no están obedeciendo, tienen un pecado oculto, y por eso se vuelven ansiosos y ¿qué? Y preocupados. ¿Será que tú, teniendo a Cristo, estás ansioso y preocupado? Pregúntate por qué. En primera de Pedro, vamos a ver en primera de Pedro 5, el versículo, capítulo 5, versículo 7 dice: dejen todas las preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Por eso tenemos que buscar de Cristo, para que cuando estemos preocupados y ansiosos podamos entregarle todo a eso, porque Él se preocupa por ti y por mí. Dice: ¿a dónde era que iba? Bueno, dice que cuando no tenemos a Cristo, vivimos y nos decimos vivamos y gozamos que mañana moriremos. O sea, que disfrutemos todo y hagamos todas las cosas que tengamos que hacer, porque realmente no tenemos que rendirle cuenta a nadie y no hay un Dios en nuestras vidas. Y decimos vivamos y gozámonos porque mañana moriremos. Por eso vamos ahí en Santiago 4. Santiago 4, el versículo 13 al 17. Ahora oigan esto ustedes los que dicen: hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad. Allí pasaremos un año haciendo negocios y ni siquiera saben lo que será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece enseguida desaparece. Lo que deben decir es: si el Señor quiere, viviremos, y hasta o aquello. Insisten en hablar orgullosamente, y todo orgullo de esa clase es malo. Hace hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Para tú y yo tener a Cristo, tenemos que poder hacer el bien. Para poder hacer el bien, para comportarnos conforme a la voluntad y sabiendo que de pronto no despertamos. Cuando no tenemos a Cristo, sin Cristo, ya leímos eso. Cuando no tenemos a Cristo, nos y a los demás. Cuando tú y yo no tenemos a Cristo, nos hacemos daño a nosotros mismos y a los demás. Por eso busquemos Isaías 3. Isaías 3, versículo 9, que dice: su mismo descaro los acusa, no ocultan sus pecados. Sodoma los hacen saber a todo el mundo. Ay de ellos, pues se preparan su propio castigo.
A usted cuando no tiene a Cristo no le importa el pecado, no le importa que nadie lo vea, no le importa nada de eso porque no tiene a Cristo ni tiene a Dios. Por eso dice que se hacen daño a nosotros mismos, nos hacemos daño a nosotros mismos y hacemos daño a los demás. Cuando no tenemos a Cristo, no tenemos en cuenta la ley de Dios. No tenemos en cuenta eso. Por eso vamos Deuteronomios 30. Deuteronomios 30, el versículo 16. Y dice: si obedecen lo que hoy les ordeno y llaman al Señor suyo y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos. El Señor suyo los bendecirá en el país que van a ocupar. Y cuando tú y yo no tenemos a Dios, realmente no hay una bendición. No es bendición de dinero, sino tener una paz, tener un gozo, saber que estamos confiados, que Él siempre nos va a ayudar. Por eso, cuando tú no tienes a Dios, estamos bajo la ira de Dios. Cuando tú y yo no tenemos a Dios, estamos bajo la ira de Dios. Estamos bajo condenación. Deuteronomios, por eso busquemos Deuteronomios 9, versículo 8. Dice: ya en el monte Oreb hicieron enojar al Señor, y tanto se enojó en contra de ustedes que estuvo a punto de destruirlos. Estamos bajo la ira de Dios. Cuando tú y yo vivimos automorizados, con temores. Cuando tú y yo no tenemos a Cristo, vivimos automorizados, vivimos con temores. Por eso vamos ahí en el Salmo 56 a buscar Salmo 56, el versículo 3. Versículo 3. Cuando tengo miedo, confío en ti. Pero ¿cómo vas a confiar en Dios si tú no tienes a Dios? Y ahí vimos unas cuantas cosas cuando no tenemos a Dios. Y usted se tiene que preguntar si en verdad tiene a Dios. Si no tiene a Dios, le está pasando todo esto. Pero vamos a ver que es una persona cuando tiene a Dios. Ahí es donde nos va a dar duro, no tanto cuando no teníamos a Dios, porque realmente muchos cristianos nos sentimos que tenemos a Dios, pero realmente vamos a ver unas cosas que Dios nos va a mostrar si verdaderamente tenemos a Cristo. Lo primero, cuando tenemos a Dios, tenemos vida. Cuando tenemos a Dios, ¿tenemos qué? Vida. En Juan 10, vamos a ver a Juan. Juan 10, versículo 10, dice: el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando tenemos a Dios, ¿tenemos qué? Vida. Bueno, ahí vamos, dicen: yo tengo a Dios, sí, porque estás vivo. Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Cuando tú tienes a Cristo, forma el carácter en tu vida. Ahí es donde nos está pegando duro. ¿Será que así tenemos a Dios y si está formando nuestro carácter? Solo preguntes eso. Si verdaderamente está formando nuestro carácter. Porque cuando nosotros tenemos a Dios, forma nuestro. Que cuando tenemos a Dios, forma nuestro carácter. Entonces se tienen que preguntar si verdaderamente Cristo, si está en ustedes. Por eso vamos en Efesios. Vamos a ver en Efesios 4, el versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguen a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Hasta que todos empecemos a madurar
Y el que le hace falta, Dios, vamos a orar para que nos dé un buen carácter y nos ayude. Cuando tenemos a Cristo, somos maduros. ¿Será que usted sí ha madurado en Cristo? Porque cuando tenemos a Cristo empezamos. Cuando no lo tenemos, inmaduros. Por eso buscamos y vamos a buscar Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios 14, versículo 20. Y dice: hermanos, no piensen ustedes como niños, sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. Sean como niños, ¿para qué? Para lo malo, pero sean adultos en nuestra forma de pensar. Pero busquemos otra de la madurez en Efesios. Busquemos otra de la madurez en Efesios 4, versículo, yo creo que lo leímos, versículo 13, ¿cierto? Ya lo leímos. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe en conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos esa edad adulta que corresponde a la plena madurez en Cristo. Hay que tener una madurez en Cristo. Y si tú todavía eres inmaduro y no has madurado en el Cristo, en las cosas del pecado, en las cosas que Dios te está mandando hace mucho tiempo que obedezcas, usted todavía y yo somos inmaduros y todavía Dios nos tiene que dar leche materna, porque no nos puede dar leche sólida. Cuando estamos en Cristo y tenemos a Cristo, somos obedientes en todo, no en una parte y en otra parte obedecemos. No, somos obedientes en todo. Por eso busquemos ahí en Romanos 5, versículo 19, capítulo 5, versículo 19. Es decir, un solo hombre muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la desobediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Es decir, voy a volver a leer que lo leí como al revés. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Ahí sí. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos seremos hechos justos. Entonces la pregunta es: ¿usted se hizo obediente en todo? ¿O en unas cosas? O más o menos, no, con Dios es obediente en todo. Aún en las cosas mínimas que usted y yo pensamos que no hemos de obedecer, y ahí es donde tenemos que obedecer. Cuando tenemos a Cristo, dejamos que Cristo obre nuestras vidas. Obre. Y eso sí que no nos gusta, que Cristo obre nuestras vidas. Por eso primero puso la obediencia ahí. Porque si usted no está obedeciendo, no está obrando en tu vida. Cuando tenemos a Cristo, dejamos que Cristo obre en nuestras vidas. Por eso busqué Efesios. Vamos a ver qué habla Efesios. Que Dios obre en nuestras vidas. Efesios 2, versículo 10. Y dice: pues en Dios, quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que nos había preparado de antemano. Que Dios haga que las obras en nuestras vidas y poder hacer las obras de nosotros. Seguimos. Entonces dice: cuando tenemos a Cristo empiezas cada día a parecerte y ser como Él. Cuando tú y yo tenemos a Cristo, empiezas a parecerte y ser como Él. Por eso empieza a parecerte a Cristo. Segunda de Corintios, vamos a buscar. Segunda de Corintios 3, versículo 10, capítulo 3, versículo
versículo 18, capítulo 3, versículo 18. Dice: por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que se refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. O sea que nos parecemos cada día más ¿a quién? A Cristo, cuando lo tenemos en nuestro corazón. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, dejas el pecado. Señor Dios. Ahí vamos viendo, ahí tenés que preguntarse: uy, ¿será que sí hemos obedecido a Dios en todo? ¿Será que sí hemos dejado el pecado en todo? ¿Será que sí estamos pareciendo a Cristo en todo? Porque si no, no tenemos a Cristo. No lo tenemos. Eso es real. No somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué? Cuando tenemos a Cristo, dejamos el pecado. Por eso busquemos a Job. Job 11, el versículo del 13 al 14, dice: decídete a actuar con rectitud, dirige tus súplicas a Dios. Si estás cargado de pecado, aleja de ti, no des lugar en tu casa a la maldad. Cuando tú tienes a Cristo, no hay lugar en tu corazón de la maldad. No puede haber lugar en el pecado. No puede haber. A veces confundimos el pecado. Sí, los malos pensamientos son pecados, pero la mayoría de lo que habla Dios aquí es cosas que hacemos nosotros mismos, que actuamos con nosotros mismos, que lo hacemos con nuestra mano, con nuestro cuerpo, con nuestra boca. O sea que es una forma de actuar en el pecado. También los pensamientos, pero por eso hay que llevarlos todos a la obediencia de Cristo. Cuando tenemos a Cristo, le crees a Dios en todo. ¿Cierto, Gloria? Cuando tenemos a Cristo, le creemos a Dios en todo, no en todo. ¿Cómo así que en todo? Sí, si Dios te manda a decir una cosa que tienes que hacer, tienes que obedecerlo porque le estás creyendo a Él. O si no, ¿para qué entonces estás buscando de Dios? Solo le crees cuando te conviene, y cuando no, no le crees. Así somos. Cuando creemos en Cristo, le creemos en todo. Por eso vamos a buscar en Hechos. Busquemos todos en Hechos. Hechos 11, versículo 24. Dice: porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu de fe, y así mucha gente se unió al Señor. Después de esto, Bernabé fue a Tarso y buscar a Saúl. ¿Somos qué? Hombres de fe. De hombres que le creemos a Dios en todo, no dudamos, porque la duda no es de Dios, no duda ni tú. Cuando tú y yo tenemos a Cristo, empiezas a encontrar valor a su humanidad, a su vida o a las personas. Cuando tú y yo tenemos a Cristo, empezamos a ponerle valor a nuestra vida, a nuestra humanidad. Y no solo a nuestra humanidad, sino al mundo entero y a todo ser viviente y a todo ser que respira. Le encontramos sentido a todo. Le encontramos sentido a todo. ¿Será que tú sí le encuentras sentido a todo? A la humanidad, a su vida y a su persona, a usted mismo. Como dice por ahí así, a los bogotanos, a los sumesé, así. Y 53. Por eso vamos en Isaías 50 y... ¿Qué me le pasa? Isaías 43, vamos a ver, Isaías 43, del versículo 3 al 4, dice: pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido y te he dado como precio de rescate a Egipto y a Etiopía y Saba.
porque te aprecio y eres de gran valor y yo te amo para tenerte a ti y para salvar tu vida. Entrego a hombres y naciones. Le encuentras un valor a tu vida, que Dios está contigo, que Dios tiene a la vida. Cuando tú tienes a Cristo, tomamos responsabilidad en todo lo que hacemos. Somos responsables. Empieza a soltarnos cosas de valor. Cuando tú y yo tenemos a Cristo, empezamos a tener responsabilidad en todo lo que tenemos. No hay temor y miedo ni nada, sino que somos responsables y vamos a hacer las cosas sabiendo que Dios nos dio una responsabilidad. Y la primera responsabilidad que Dios te dio a ti y a mí es saber administrar este cuerpo. Me ha tocado mucho a mí, porque yo no lo sé administrar. Como cosas que no debo de comer y todo eso, y Dios me ha dado este cuerpo para que lo pongamos, cosas que seamos responsables. En Hebreos vamos a ver en Hebreos 11, el versículo 7, y dice: por la fe Noé, cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia por la fe. O sea que somos ¿qué? Noé obedeció, le dio una responsabilidad de construir un arca para salvar los animales, para salvar su familia. Y tú y yo tenemos una responsabilidad de saber manejarnos en este mundo y para poder salvarnos, y para que tú a ti y a mí Dios verdaderamente nos dé cosas de responsabilidad. Pero ¿cómo va a responsabilidad si usted no obedeció en todas las cosas? ¿Cómo puede usted salir a cosas de responsabilidad? Sabe que no obedeció en todo lo que usted le ha mandado. Lo que me está hablando. Somos personas y hablamos, y todo lo que hacemos lo hacemos en Cristo. Sí. Todo lo que hablamos, todo lo que caminamos, todo lo que hacemos, lo hacemos basadas en Cristo. ¿Será que entonces hoy vamos a reprender esas cosas para que Dios venga y entre nuestras vidas y quite todas esas cosas y mentiras y que tenemos? Falta mucho de las cosas de aquí para tener a Cristo. Por eso vamos en esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo, si voy a verlos, que si no voy, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes, muy unidos por la fe del Evangelio. O sea que si nos ve Cristo, no nos ve, si nos ve el pastor, si nos ve el líder, que nos vea, nosotros seguimos haciendo, basado siempre en hacer las cosas de Cristo. Así nos estén viendo o no nos estén viendo, siempre tenemos que estar basados en las cosas de Cristo. Por eso seguimos un hombre que tiene a Cristo, conoce y le interesa conocer las. No solamente se basa, como les dije ahora, solamente por lo que habla el pastor. No, se basa y estudia las escrituras. Por eso dice en Primera de Timoteo, vamos a ver a Cristo, escudriña las escrituras. Pero más de uno me va a decir: pero es que yo leo la palabra, las escudriñas. No está haciendo a medias, tiene que ver todo tiene que ser igual. ¿A usted le gustaría que Dios lo bendijera a usted a medias?
como medias tintas. No, a mí que me bendiga totalmente, ¿no creen ustedes? Yo creo que sí. Por eso un hombre que tiene a Cristo escudriña las escrituras, Por eso dice en Timoteo, primera de escudriña las escrituras, sí mi amor, perdona. Escudriña las escrituras. Primera de Timoteo 4, versículo 13, escudriña, sí. Mientras llegó, dedícate a leer en público las escrituras, animar a los hermanos y a instruirlos. ¿Hasta dónde les dije? No descuiden los dones que tiene y que Dios te conoce. Cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te pusieron las manos, un hombre que tiene a Cristo pone los dones al servicio de Dios y lee las escrituras. Ahí está, pero le digo que a veces todo no está aquí, pero Dios nos está informando cosas que Él quiere que nosotros sepamos, y está Cristo en nuestro corazón. Somos un hombre que tiene a Cristo, reconoce que es pecador, reconoce sus fallas, reconoce su desobediencia, y no solamente lo reconoce, sino que también pelea y quita esas fallas y quita todos esos pecados, toda desobediencia. Un hombre que reconoce que somos pecadores, pero cuando tú lo reconoces es porque quitas el pecado. Por eso busquemos en el Salmo 32. Salmo 32, versículo, capítulo 5, capítulo 32, versículo 5. Pero le confesé sin reserva mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tu Señor los perdonará. Quiere que tú lo confieses, pero también para quitar el pecado, reconocer y quitar el pecado, como dijo en el Salmo 31, los primeros versículos, dice: por tu amor, Dios mío, ten compasión de mí, por tu gran ternura borra mis culpas, lava mi maldad, limpia mi pecado. Aquí lo vuelvo, reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado, solamente contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable es tu juicio. Con un hombre, cuando tiene a Cristo, primeramente reconoce el pecado, lo deja y también acepta la disciplina de Dios. Acepta lo que Dios ha hecho por tu pecado y por tu rebeldía. Un hombre que tiene a Dios, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso busquemos a Marcos 8, versículo 14 dice: ¿se habían olvidado llevar algo de comer? Marcos, somos guiados por Dios. Es Romanos, es que ese es el otro renglón. Romanos 8, versículo 14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, es guiado por el Espíritu y deja que el Espíritu, y hace lo que el Espíritu le dice. Cuando usted tiene a Cristo, empieza a compartir las cosas de fe en Cristo. Empieza a hablar de Cristo porque tiene ¿qué? Fe. Yo les digo a muchos que aquellos que tienen fe empiezan a hablar de Cristo. Por eso dice en Marcos 16, el versículo del 15 al 18. Y le dijo: vayan por todo el mundo, anuncien a toda la buena noticia. El que crea y sea bautizado
obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañan a los que creen en mi nombre: expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. O sea que cuando tú tienes a Cristo, Dios te viste de dones y de su poder. Cuando tú tienes a Cristo, deseas que todo lo demás lo conozcan, de sus bendiciones, de conocer su amor, un Dios vivo y real como Él. Cuando tú empiezas a querer que todo el mundo reciba las bendiciones que tú estás recibiendo en Cristo, igual a ellos. Por eso busquemos Éxodo 23, capítulo 23, versículo 25. Dice: adoren al Señor su Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. ¿Qué más bendición? Nos da comida, nos da agua y nos quita la enfermedad. Cuando tú conoces de Dios, quieres que todo el mundo reciba la bendición. Cuando tú tienes a Cristo, dice, cuando tú tienes a Cristo, cuando tú y yo tenemos a Cristo, somos honrados en todo. Por eso dicen Proverbios 11, capítulo 11, versículo 3. Dice: y los hombres rectos los guían de rectitud, y los hombres falsos los destruye la falsedad. Tú y yo somos rectos. Dice que cuando tenemos a Cristo, sientes que los ojos de Dios están puestos en ti. Cuando tú y yo tenemos a Cristo, sentimos que Dios, en todo lo que hagamos, en todo, Dios nos está viendo. Cuando tenemos a Cristo, o sea que no podemos hacer lo malo porque sabemos que hay un Dios que nos ve en todo. Por eso buscamos en el Salmo 32. Salmo 32, el versículo 8, capítulo 32, versículo 8, dice: el Señor dice: mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Siempre Dios está, cuando tú tienes a Cristo, Dios te va a decir qué camino debes seguir. Cuando tú tienes a Cristo, somos atrevidos. Somos atrevidos, sin temor. No tenemos miedo. Sí, tenemos miedo, pero nos atrevemos. El miedo no nos paraliza. El miedo no nos calla. El miedo no nos aterroriza. El miedo no salimos corriendo. Nos atrevemos y decimos: no importa, vamos a ver qué es lo que hay allá y qué tiene Dios para mí o qué tiene Dios para el otro, para ayudárselo. Somos atrevidos cuando tenemos a Cristo. Por eso dice Deuteronomios 31, versículo 8. Dice: el Señor mismo irá delante de ti, estará contigo, no te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Cuando tú y yo somos atrevidos. ¿Por qué somos? No porque somos guapos, sino porque sabemos que Dios está con nosotros. Cuando tenemos a Cristo, tenemos paz. ¿Tenemos qué? Paz.
Y esa paz es mayor que cualquier otra cosa. Por eso busquemos en Juan. Vamos a buscar en Juan 16, versículo, Juan capítulo 16, versículo 33. Dice: les digo todo esto para que encuentre paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido el mundo. Dios ha vencido el mundo. Por eso, todos aquellos que tenemos a Cristo, tenemos que tener todas estas cosas. Dios quiere que seamos muy humanos. Escuche lo que dice esta lectura, lo que Dios nos quiere hablar. Dios quiere que tú y yo seamos muy humanos, pero con un deseo de parecernos a Cristo cada día más. La pregunta es: ¿dónde está Cristo que la gente busca en ti y en mí? ¿Dónde está el Cristo que la gente busca en ti y en mí? ¿Y sabe por qué no? Tal vez no lo tenemos como debe estar en nuestro corazón, porque tal vez somos rebeldes. Y hay muchas aquí que tal vez Dios nos está diciendo por qué no lo tenemos en nuestro corazón como es, porque tal vez nos falta una de estas. Por eso no vamos a leer tanto qué es no tener a Cristo. Dios nos dijo unas cosas que no tener a Cristo, pero yo quiero mejor que Cristo reine en mi vida. Por eso vamos ahí todos a tener una oración con Dios y una batalla, a decirle: Señor, gracias porque tú estás en mí, y Señor, porque vivo y voy a vivir una vida eterna contigo. Señor, yo te pido que como estás en mí, forma mi carácter. Y tal vez no ha sido formado mi carácter, Señor. Tal vez todavía tengo temores y miedo, pero hoy me entrego a ti. Hoy te pido que entres a mi corazón y que no salgas de ahí, Señor, y empieces a formar mi carácter, mi forma de ser, mi forma de hablar. Señor, ayúdame, Señor, porque sé que si tú estás en mi corazón, maduramos en ti, Señor. Y si tenemos todavía toda inmadurez, Señor, en Cristo, madúranos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a ser obedientes en todo. Decimos que tenemos a Cristo, pero solo le obedecemos en otras no. Claro, Señor, que Cristo reina hoy en mi vida y que lo vamos a obedecer en todo. Señor, permítenos, Padre, y ayúdanos que Cristo obre en nuestras vidas, no conforme a nuestros deseos, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a tu voluntad y a tu deseo, Señor. Señor, cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, empiezas a parecernos cada día más a ti. Ayúdanos, Señor, a que nos parezcamos cada día más a ti. Señor, que no nos parezcamos al mundo, no nos parezcamos, Señor, al enemigo. Que somos tus hijos, trabajadores aquí en la tierra. Señor, una persona que tiene a Cristo deja el pecado. Y si todavía tenemos pecado, si todavía ocultamos y pensamos que podemos engañarte, Señor, pero ya que reinas en nuestros corazones, Señor, ayúdanos a dejar el pecado, Señor Dios, Señor, y a creerte en todo, Señor. Porque una persona que cree, que tiene a Cristo, le cree a Dios, al Padre en todo, Señor, económica, espiritual, material y física, Señor. Señor, una persona que tiene a Cristo empieza a tener valor a su humanidad, Señor, a su vida,
a esas personas que lo rodean, a la naturaleza, Señor, a tenerle sentido a la luna y al sol, a las plantas, a las nubes y al agua, por lo que vivimos, Señor. Ayúdame, Señor, a tener sentido a la vida, Señor Dios. Señor, cuando te tenemos, Señor, a ti tenemos responsabilidades, Señor. Y perdónanos que tal vez nos han puesto cosas, la mayor responsabilidad es saber manejar nuestro cuerpo, Señor. Y tal vez perdónanos porque no hemos sido buenos manejadores de nuestro cuerpo, Señor. Lo hemos, Señor, malgastado, Señor. Lo hemos tratado como basura, Señor. Porque no hemos valorado nuestra vida, Señor. Porque no hemos valorado, Señor, cada instante, Señor Dios, que nos has dado, Señor Dios Padre. Ayúdanos, Señor Dios. Porque cuando te tenemos a ti, Señor, nos basamos en todas las cosas en ti, Jesucristo. Que nos basemos en ti, que pensemos en todo lo que vamos a hacer, para que nos podamos, Señor, basar siempre en ti, Señor. Señor, ayúdanos a escudriñar las escrituras, Señor, a dejar toda pereza, Señor, de dejar de leer tu palabra, de dejar de ir a escudriñarla, Señor Dios, a saber, Señor, que nos quieres hablar, a saber, Señor, que nos quieres guiar a través de tu Espíritu Santo, porque somos guiados por tu Espíritu, Señor. Y reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Reconocemos, Señor, que somos pecadores porque te tenemos a ti, Señor. Que tu sentencia es justa. Que todo lo que nos pasa es por nuestra rebeldía, por nuestro pecado y por no buscarte a ti, Señor. Que eres un Dios bueno, que eres un Cristo bueno, que eres un Cristo que nos ama, que eres un Cristo que nos ayuda, que eres un Cristo que nos lleva, Señor, de victoria en victoria, Señor. Que cuando tenemos a un Cristo, Señor, compartimos, Señor, ese Cristo, esa bendición a todos. Compartimos esa fe que tengamos en ti, Señor Dios Padre. Perdónanos si no hemos compartido a las personas, a los vecinos que se han muerto tal vez, a los conocidos que se han muerto y no le hemos hablado de ti, Señor. Tal vez, Señor, porque pensamos que tenemos a Cristo, pero solamente somos egoístas y tú no eres un Dios egoísta, Señor. Tú eres para todos igual, Señor Padre. Señor, tenemos a un Cristo, Señor, y seamos que todos reciban esa bendición, que te conozcan a ti, que nos das el agua, que nos das, Señor, la ropa, que nos das un techo, Señor, que nos das y nos compras para la y nos quita la enfermedad, Señor. Que deseemos, Señor, que todo el mundo conozca de ese Cristo, porque tú estás en nuestros corazones. Cuando tenemos a un Cristo, Señor, somos honrados en todo. Y si le hemos robado a alguien, Señor, si hemos hablado mal de alguien, Señor, porque la honradez también va en eso, si hemos juzgado a alguien, Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos si hemos sentido mejor que otros, porque te tenemos a ti, a Cristo, en nuestro corazón, Señor. Y la palabra dice que aquel que se queda grande, que le sirva a los demás. Señor, si tenemos a Cristo, sabemos que tus ojos están puestos en nosotros, que tú tienes planes para nosotros, que de ti no nos podemos esconder, Señor, que tú siempre estás, Señor, sabiendo que es lo malo que hacemos y que es lo bueno que hacemos. Somos atrevidos, Padre. Y cuando estamos contigo, tú quitas todo miedo, Señor. O tal vez lo tenemos, pero somos atrevidos, Señor, a conquistar el reino, a conquistar, Señor, para los cielos, Señor, en santidad, Señor, en obediencia, Señor, y así estar firmes, Señor, en las cosas tuyas, en el nombre de Jesús. Tenemos paz, Padre. Tenemos paz. ¿Y qué más podemos tener, Señor? Que la paz tuya, Señor, que nos lleva de victoria en victoria,
Dios, Señor, tú quieres que seamos humanos, Señor, pero con el deseo de parecernos cada día más a Cristo. Que nuestra humanidad se parezca más a Cristo. No solo de palabra, sino con los hechos, con nuestra actitud, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de dirigirnos a las personas, con nuestra forma cada día más de hacer lo que tú mandas. Que nos parezcamos más cada día a ti, Señor. Por eso hoy vengo, Padre, que tal vez en muchas he fallado y he pensado que tú estás en mí, Señor, pero a veces cuando leo esto, Señor, me doy cuenta que es por ratos que te tenemos, que te obedecemos en unas cosas y en otras no, Señor. Que no somos ni parecidos a ti, Señor, sino que somos más parecidos a los hombres, Señor, y a las cosas de este mundo que a ti, Señor. Pero hoy hemos tomado la decisión, Señor. Señor, toma y posee, Señor. Porque esta carne se quiere rebelar contra ti. Porque estos ojos se quieren rebelar contra ti. Porque esta mente se quiere rebelar contra ti. Quita toda falsedad de mi corazón. Todo falso amor de mi vida para ti, quítalo. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Quita toda tiniebla, Señor, de mi mente y de mi corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, quítalo, Señor. Quita toda hipocresía. Quita toda falsedad, Señor. Quita todo falso cristianismo, Señor. Que estemos dándole a la gente, Señor, que sea un Cristo vivo y real, que sea un Cristo que reine verdaderamente en nuestros corazones, que sea un Cristo, Señor, que la gente vea, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, que tu Espíritu reine, que tu Espíritu sea guiándonos, que tu Espíritu sea, Señor, haciendo su voluntad en nuestros corazones, en nuestras vidas, todos los días, en el nombre de Jesús. Feliz el hombre que ha tomado una decisión de seguirme, de hacer mi voluntad, de hacer lo que yo manda, cueste lo que le cueste. Feliz el hombre que hace lo que yo le diga, porque yo siempre estaré con él. No tendrá miedo, no tendrá temor, no se inquietará su corazón. Será como un árbol plantado a la orilla del mar, siempre a la orilla del río, que siempre dará fruto a tiempo, a destiempo. Eso quiere decir que siempre yo estaré con él. Que cuando se sienta solo, voy a estar con él. Que cuando se sienta deprimido, yo le daré la paz. Que cuando se sienta enfermo, yo le daré la paz. En el nombre de Jesús. Recibe mi alabanza. Recibe bendigeneme, endaya la vive, endaya la banda malaba, endía de. Decídete hoy a vivir conmigo. Decídete hoy a enamorarte de mí. Decídete hoy a hacer mi voluntad. Y yo me decidiré a hacer lo que tú me pides. Amén, amén y amén.